Bien, vamos a seguir en este clip con la breve historia de la educación como una primera parte introductoria, un curso sobre la sociedad y la educación. Recordarán del clip anterior que presenté la forma que tenía la universidad, la forma clásica, la forma que desde el siglo XI hasta el siglo XIX tiene la universidad con unas facultades superiores que son la teología, el derecho y la medicina, y unas facultades inferiores, una facultad inferior, mejor dicho, con dos cursos, el quadrivium y el trivium. Recordarán que les dije que hacia el Renacimiento todas estas ciencias, las ciencias de las facultades superiores y las ciencias de la facultad inferior, cambian radicalmente, salvo el derecho. Y será precisamente en el derecho, los cambios que se van a producir en el derecho, los que de alguna manera van a auspiciar la Revolución Francesa y también de la mano de la Revolución Francesa la aparición de la escuela obligatoria tal y como la entendemos. Vamos a ver estos cambios con detalle. Volvamos al mapa de Europa. Yo les comenté que a partir de las guerras de religión, el espacio europeo es un espacio muy fragmentado, donde el centro de Europa se ha convertido en un campo de batalla y, por tanto, las líneas de comercio entre el norte y el sur, entre el este y el oeste, se han quebrado, por lo que las grandes ciudades comerciales del sur de Europa, como Florencia o como Venecia, entrarán en decadencia y poco a poco se desarrollará lo que se suele denominar en la historia de la economía el despegue del capitalismo en el norte de Europa. Si ustedes se fijan en el norte de Europa, se darán cuenta que hacia el siglo XVI, hacia el siglo XVII, realmente era un auténtico mosaico de pequeños reinos, de pequeñas ciudades libres, que algunas habían abrazado las doctrinas de la Iglesia reformada, otras se mantenían católicas, otras tenían fidelidades al emperador, a los reyes. Realmente en el norte de Europa, en lo que serían las costas del Mar del Norte o del Mar Báltico, existía una gran pluralidad política. Bien, esto plantea un problema que no es un problema menor. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando un barco que ha zarpado supongamos, del reino de Suecia o del reino de Dinamarca y se dirige, vamos a suponer, a Escocia o se dirige a Bretaña, eh, zozobra porque hay una galerna, una tempestad, y resulta que es un barco a lo mejor de bandera, digamos, de bandera de Hamburgo o de Bremen, pero la tripulación puede ser belga, ¿no? ¿A quién pertenecen estas mercancías? Es decir, cuando el barco, por ejemplo, zozobra en una playa, ¿cómo tenemos que distribuir las mercancías si resulta que cada uno de estos países tiene una legislación y tiene una autoridad diferente, ¿no? Recuerden que en aquella época no existía la democracia parlamentaria y las legislaciones, bueno, pues más o menos eran la voluntad de los señores o de los reyes, ¿no? Esto les puede parecer un ejemplo un poco raro, pero recuerden, por ejemplo, la obra del Mercader de Venecia de William Shakespeare, que narra precisamente esto, es decir, unos mercaderes de Venecia que han contratado unos barcos del norte de Europa. Bien, este tipo de cuestiones va haciendo pensar a una serie de teóricos del derecho que, más allá de las legislaciones de los diversos países, tiene que haber mm, algo, una especie de sustrato jurídico que pueda dirimir esta serie de conflictos, ¿no? Es lo que ellos denominan el derecho natural. El derecho natural sería una especie de derecho básico que
por decirlo de alguna manera, al cual se tendrían que ajustar las diversas legislaciones nacionales y que incluiría principios como, por ejemplo, que los contratos se han de cumplir. Esto iría más allá de las legislaciones de cualquier país, ¿no? Es muy interesante que esta reflexión, que no pasa de ser al principio una mera reflexión sobre el derecho natural, se produce al mismo tiempo, emerge, por así decir, una nueva conciencia burguesa. Creo que una buena expresión de esta conciencia la encontramos en el arte de los grandes pintores flamencos, de los grandes pintores de los Países Bajos. He puesto en esta transparencia 3 obras porque creo que los pintores de las mismas para mí son por lo menos los preferidos míos, ¿no? Es decir, el gran Rembrandt, el gran Hals, que es un gran retratista, y Jean Vermeer, que es un pintor que, aunque tenga una obra realmente, tiene pocos cuadros, pero son muy prestigiosos, ¿no? Y muy apreciados. Pues bien, Vermeer, que aquí tienen ustedes representada a la mujer vestida de azul, es originario de Delft, que es una ciudad de los Países Bajos, donde también está Grocio, que junto con Pufendorf, otros autores, es uno de estos teóricos del derecho natural. Fíjense también cómo estas ciudades, como la misma Delft o Ámsterdam o Rotterdam o Brujas, o las ciudades que ahora son ciudades alemanas, como Hamburgo o como Bremen, que todavía son denominadas ciudades hanseáticas, o Lübeck, más bien tienen una especie de estatus de ciudad libre, de ciudad autoorganizada, a partir de la emergencia de una nueva clase social, que es la clase burguesa. Tienen algunas representaciones del gremio de tejedores, por ejemplo, de Rembrandt, o de la milicia cívica. Podríamos haber puesto también la ronda de noche de Rembrandt. Aquí tienen la milicia cívica de Hals, etcétera, etcétera. Es decir, en este contexto es en el que va madurando la idea de la importancia de los burgueses, de la importancia de la organización de la ciudad. Burgueses significa esto, burgués significa que el que habita en la ciudad, y por decirlo de alguna manera, la emergencia de una nueva conciencia. Advierten también que en el fondo de la mujer vestida de azul hay un cuadro, un mapa. El cuadro representa una especie de mapa que hay al fondo, un mapa con las provincias de los Países Bajos, que además está realizado con suma maestría, porque si fijáramos, nos acercáramos al cuadro, veríamos que realmente son unas pinceladas, pero que a una cierta distancia nos da la impresión de un mapa muy detallado, ¿no? Bueno, pues vamos a mantener estos elementos y voy a añadir un elemento más. Este es un cuadro realmente muy interesante. Es un cuadro también de otro pintor de los Países Bajos, de Frans Post, que fue el primer pintor que de alguna manera empezó a retratar paisajes de Latinoamérica. En este caso son paisajes brasileños. Saben ustedes que a pesar de que el dominio era un dominio portugués, los holandeses tenían factorías en la costa, lo que ahora es la costa brasileña, y enviaban naturalmente a sus pintores para que luego dieran cuenta de cómo son estos paisajes para los habitantes de los Países Bajos, ¿no? Para estos mismos habitantes que hemos visto crecer o aumentar su conciencia ciudadana, su conciencia de señores que además tienen que instaurar un orden político basándose en un cierto derecho natural, ¿no? Bien, esta presencia de los europeos cada vez en lugares más remotos y que además a ellos les resultan muy exóticos, porque naturalmente para un habitante de los Países Bajos no existen ni estas plantas, ni estos animales, ni estas aves que ustedes pueden ver aquí retratadas. Y con el perfeccionamiento de la navegación
y cada vez la posibilidad de navegar con mayor seguridad más lejos de Europa. Piensen, por ejemplo, que los holandeses tuvieron dominio sobre, por ejemplo, Batavia, que estaba en el sudeste asiático, etcétera. Más o menos comienza a calar la idea, y esta es una idea muy importante, de que los seres humanos habitan, por decirlo así, en dos tipos de estados, en dos situaciones. Unos habitan en lo que en la época se llamaba el estado social o el estado de sociedad, por ejemplo, los habitantes de estas ciudades que hemos visto, de Ámsterdam o de Brujas, que en aquella época podía tener perfectamente 300.000, 400.000 habitantes, mientras que otros habitan en pequeños grupos, prácticamente no forman grandes ciudades, no tienen la complejidad social que tienen los otros habitantes, ¿no? Y estos son los habitantes que ellos denominan del estado de naturaleza. Entonces llegan al convencimiento, ya digo por este gusto por lo exótico, llegan al convencimiento de que, bueno, algunos seres humanos viven en estado de naturaleza, algunos seres humanos viven en estado de sociedad. Y entonces se plantea la gran pregunta: ¿por qué algunos seres humanos se pusieron a vivir en estado de sociedad? Esta pregunta la plantea el filósofo inglés Thomas Hobbes, y por eso se conoce como el problema hobbesiano o el problema del orden social. ¿Por qué existe la sociedad? En definitiva, porque no nos mantenemos en un estado de naturaleza. Tienen que tener claro que a Hobbes no le importa, por decirlo así, la cuestión histórica. Es decir, no está pensando que esta sea una cuestión que se pueda resolver con una investigación del pasado, de ver qué se hizo, por qué algunos grupos humanos se pusieron a vivir en sociedad. Ese no es su problema. Lo que está intentando Hobbes es dar una especie de reinterpretación de la sociedad, de alguna manera en representación de este grupo social, de la burguesía, de alguna manera que es la que él representa, ¿no? Entonces la pregunta que plantea Hobbes es esta, es decir, ¿por qué se llegó a un estado de sociedad? Fíjense ustedes que Hobbes no solamente es representante de los burgueses, sino que piensa como un burgués. Y entonces, para un burgués, para una persona acostumbrada al comercio, como eran los burgueses de la época, la respuesta es bastante clara. Un comerciante, en definitiva, es una persona que adelanta un dinero, compra unas mercancías y luego obtiene un beneficio. Para que el comercio se pueda mantener, el beneficio que se obtiene tiene que ser superior a la inversión que se realiza. Esta es por decirlo así, el resumen de la mentalidad comercial. Siempre se adelanta una inversión y luego se recupera un beneficio, pero el beneficio tiene que ser superior a la inversión. Bueno, pues Hobbes plantea la cuestión por el origen del orden social exactamente así. Algo tuvieron que ceder los seres humanos en el estado de naturaleza y algo tuvieron que obtener al cabo de un tiempo, y eso que obtuvieron tuvo que ser mayor que aquello que cedieron, y por eso pasaron a un estado de sociedad. Por tanto, la pregunta por el orden social se replantea como la pregunta por qué cedieron y qué obtuvieron. La respuesta que proporciona Hobbes es que en el estado de naturaleza los hombres tenían una capacidad, bueno, hablo de los hombres en general, quiero decir, no me estoy refiriendo a los hombres frente a las mujeres, sino al género humano, las personas. Es decir, los seres humanos tenían una capacidad de hacer violencia, es decir, cualquiera de nosotros puede desarrollar una capacidad por hacer violencia, puede ser violento con los demás, ¿no? Tenían una capacidad de hacer violencia que cedieron
para transitar en sociedad. O dicho de otra manera, si vivimos en sociedad es porque todos hemos cedido esta capacidad de hacer violencia y la hemos cedido al Estado, al leviatán, al sujeto colectivo, que es el que administra la violencia legítima. Por eso pues tenemos policías, ejércitos, etcétera, etcétera. Quiero decir, y el hecho de estar en sociedad nos debe de producir mayor seguridad que el hecho de estar en el estado de naturaleza. Es decir, fíjese cómo es un argumento, por decirlo de alguna manera, desde el final. Estamos argumentando desde el final. Si estamos en sociedad es porque en algún momento realizamos algún tipo de pacto por el cual cedíamos la capacidad de violencia innata para obtener seguridad. Rousseau, que realmente es, por decirlo así, el inventor de la educación moderna, plantea una teoría alternativa a la de Hobbes. Para Rousseau, lo que cedemos no es esta capacidad de hacer violencia, digamos así, espontánea, sino que lo que cedemos es la capacidad de hacer lo que queramos, en definitiva, la libertad natural. Pero obtenemos, por el contrario, obtenemos una especie de libertad regulada, una libertad civil, por la cual todos nos beneficiamos. Podríamos poner un ejemplo moderno bastante sencillo. Si cada uno de nosotros circulara por donde quisiera, pues probablemente colapsaríamos rápidamente el tráfico. Si todos seguimos los sentidos que nos indican las señales, bueno, pues probablemente llegaríamos antes a nuestro destino, ¿no? Por decirlo así, es una especie de ejemplo rousseauiano. Bien, entonces se plantea la gran cuestión. Bien, demos la respuesta de Hobbes sobre que aquello que cedemos es la violencia espontánea para ganar seguridad. Bien, demos la respuesta de Rousseau, que aquello que cedemos es nuestra capacidad de hacer un poco lo que queramos, pero obtenemos una libertad, por decirlo así, ordenada. La pregunta fundamental es, ¿y qué pasa si no tenemos seguridad? ¿O qué pasa si no tenemos libertad? La respuesta es obvia. Si no tenemos seguridad y no tenemos libertad, es porque se está incumpliendo ese pacto original, ese contrato social por el cual vivimos en sociedad. Por lo tanto, estamos perfectamente legitimados por el derecho natural para remover cualquier obstáculo que tengamos por medio para que se cumplan las condiciones de ese pacto natural. Y esa es ni más ni menos que la Revolución Francesa. Que la Revolución Francesa no se hace porque se aspire a un mundo mejor, a otro mundo posible, sino porque se tiene la conciencia de que el hecho de que vivamos en sociedad representa que se hizo un pacto social y las condiciones de ese pacto social están incumplidas. Y están incumplidas porque no existe libertad o porque no existe seguridad. Si entonces la sociedad es el fruto de un pacto, una vez hemos hecho la revolución y hemos ordenado las instituciones sociales para que se consiga la libertad y la seguridad, se plantean dos problemas. El primer problema es un problema clásico, es qué hacer con el rey, qué hacer con el emperador. Y este es un debate muy interesante que se sustancia en la Asamblea Francesa. Para unos, lo que hay que hacer con el rey es simplemente el rey ha sido un corrupto, se rumorea que ha especulado con la harina y con el pan del pueblo, y lo que tenemos que hacer es llevarlo ante los tribunales. Esta es la posición de los girondinos. La posición de los jacobinos es mucho más radical. El rey no puede ser sometido a un tribunal porque el rey está fuera del pacto social. Y como está fuera del pacto social, su mera existencia pone en peligro el pacto social. Es decir, si todos estamos jugando un juego y hay alguien que juega a otro juego, pues naturalmente nos desbarata el juego. Entonces, la posición de los jacobinos es que hay que acabar con el rey,
porque su mera existencia como alguien que está fuera del pacto social pone en peligro la sociedad. Y es por eso por lo que primero van al Palacio de Versalles, lo llevan luego a la Bastilla, el rey se escapa y acabarán guillotinándolo, porque no puede existir nadie fuera del pacto social. La segunda cuestión que se plantea, y esta es la más importante para nosotros, es ¿y qué sucede con las nuevas generaciones? Las nuevas generaciones tienen que ser introducidas al pacto social. No es una cosa de la voluntad de ellas, tienen que coactivamente ser introducidas en el pacto social. Y entonces, estas son las teorías de Rousseau, cuando se hace la revolución, se piensa cómo podemos introducir a las nuevas generaciones en el pacto social. Este es el problema que empieza a plantearse con el establecimiento de la Universidad de Berlín. La Universidad de Berlín se establece a principios del siglo XIX, cuando ya se ha producido, por decirlo así, el movimiento revolucionario, y se establece también con otro presupuesto que será el desarrollo de las ciencias. Es decir, a partir de la revolución también se tiene conciencia que aquellos ideales que movieron la revolución, la libertad, la igualdad y la fraternidad, han tomado cuerpo, la historia está en continuo progreso, por lo tanto ya no nos valen las viejas ciencias porque cada vez vamos a ampliar el mundo del conocimiento. Esta nueva universidad tiene que ser escuela, pero también academia, es decir, el lugar donde se va a investigar. Y esta concepción de la universidad como un lugar donde se enseña y se amplía el conocimiento se obtiene o se defiende por primera vez con el establecimiento de la Universidad de Berlín en torno a 1807 aproximadamente. Y entonces verán ustedes como la universidad de los siglos XIX y XX va a asumir por decirlo así, una función para la que no estuvo creada. Y este es el gran problema medular que nos ha legado la historia de la educación. Cuando Rousseau defiende que precisamos una institución para que las nuevas generaciones sean incorporadas al pacto social, cuando eso se va a llevar a la práctica, es decir, cuando se piensa en organizarlo realmente, y eso ya es el principio del siglo XIX, la institución que se escoge para organizar ese tránsito es la universidad, que no estaba diseñada para eso. Entonces, me gustaría que fijaran la atención en este esquema. ¿Qué se hace entonces? Pues que esta facultad menor, que era el trivium y el quadrivium, se duplica, por así decir. Es decir, se crea una facultad superior de letras y se mantiene ese nivel, el nivel del trivium y el quadrivium, como bachillerato. Recuerden que era el grado que se obtenía, el grado de bachiller que se obtenía cursando el trivium y el quadrivium. Con lo cual, el problema, y lo tienen ustedes sugerido ahí con las flechas estas verticales y horizontales, el problema es cómo se va a relacionar la educación primaria, la educación infantil, que se va a intentar generalizar con esta educación secundaria, con este bachillerato que estaba pensado para ir a la universidad. Y esto tiene grandes consecuencias. Luego me voy a detener en ellas. Por otra parte, las antiguas titulaciones superiores van, por decirlo así, cada vez a dividirse más. Es decir, donde teníamos el derecho, ahora tenemos todo el abanico de las ciencias sociales, donde teníamos la medicina, todo el abanico de las ciencias naturales y de las ciencias de la salud, y donde teníamos esta facultad superior que deriva del desdoblamiento del trivium y el quadrivium, vamos a tener las ciencias humanas. Con lo cual se va a multiplicar el número de titulaciones superiores.
Pero el problema fundamental que nos interesa a nosotros es el problema de cómo esto hace muy difícil la articulación entre los niveles de la alfabetización básica de la educación primaria y esta educación secundaria post-obligatoria que estaba pensada para ir a la universidad. De manera que, de alguna manera, se construye la casa por el tejado y se le asigna a la universidad una función para la que no fue pensada. Es decir, este es el gran error que cometieron hace 2 siglos los legisladores. Podían perfectamente haber ideado una institución que, por así decir, introdujera a los individuos en el contrato social sin necesidad de pensarla desde un final que era el final de la graduación universitaria. En la diapositiva pueden ver un poco mejor la comparación entre los dos esquemas, el esquema medieval y cómo a partir de ese esquema surge el otro. Y esto explica algunas cosas que tal vez ustedes se hayan planteado. ¿Por qué no existe la asignatura de Derecho o por qué no existe la asignatura de Medicina en los planes de estudio? Porque los planes de estudio son planes que se diseñan a partir del trivium y el quadrivium medieval y, por así decir, van de arriba para abajo. Es decir, como tenían que dar el trivium y el quadrivium en el bachillerato, los introducimos en la secundaria, los introducimos en la primaria. Y esto es lo que explica que fundamentalmente la educación secundaria post-obligatoria y la educación secundaria obligatoria y la educación primaria estén articuladas en torno a las 3 grandes materias de la facultad inferior medieval, que eran las matemáticas, la lengua y las ciencias naturales. Es decir, no son materias que hayan acreditado, por así decir, su virtualidad educativa, sino que simplemente se construyó la escuela como una extensión de este trivium y quadrivium. Después, naturalmente, llegan las instituciones internacionales como la OCDE y organizan las pruebas PISA y nos parece que son materias muy importantes. Pero bueno, también son materias muy importantes el derecho, la medicina y ni que decir tiene todas las ciencias que se desarrollaron en el siglo XIX y en el siglo XX que no tienen presencia educativa. Piensen en la economía, en la sociología, en la ecología, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso, este es el origen de esta curiosa configuración del sistema educativo y del hecho, de la paradoja de que sea obligatorio para todos, pero no sean todos los que tengan que concluir en su nivel superior. Bien, en el siguiente clip voy a profundizar esta noción del derecho, que es la que deriva de este planteamiento. Espero que les haya gustado y muchas gracias por su atención.